El objetivo de la serie es ofrecer un panorama con respecto a las líneas temáticas y actividades académicas que se desarrollan en las cátedras extraordinarias que tienen como sede a la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Las cátedras extraordinarias son espacios institucionales de discusión y aprendizaje, intercambio académico y análisis crítico en torno al estudio, la promoción, la difusión del conocimiento y las aportaciones de una personalidad académica, de una disciplina o de un tema específico. En armonía y congruencia con los fines sustantivos que señala la Ley Orgánica de la Universidad, se han diseñado como un mecanismo para la promoción del intercambio académico de vanguardia y de frontera sobre temas de especial interés para la sociedad mexicana, la comunidad universitaria y para grupos de investigación y docencia pertenecientes a instituciones de educación superior del extranjero. Su objetivo es enriquecer y fortalecer el desarrollo académico de la UNAM por medio de la participación de académicos, docentes, profesionales y estudiantes, promoviendo el intercambio y la difusión de los aportes de investigadores con un reconocido prestigio nacional e internacional. La Coordinación de Humanidades fomenta la realización de actividades en cátedras extraordinarias que desarrollan, como una de sus principales vertientes, el estudio, la difusión, la enseñanza y el reconocimiento de la vida y obra de importantes figuras académicas que han contribuido de manera relevante en diferentes ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales. Estimado público, sean ustedes bienvenidos al cuarto programa de la serie Cátedras Extraordinarias de la Coordinación de Humanidades, una producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. El día de hoy les vamos a presentar la Cátedra Extraordinaria de Excelencia que tiene la UNAM con la Universidad Sorbonne Université. Les pedimos que por favor participen. En la pantalla se va a decir cómo pueden participar. Y antes que nada los invitamos a ver una introducción al tema que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias. La Cátedra Extraordinaria de Excelencia UNAM, Universidad de la Sorbona, se creó el 17 de marzo de 2022. Tiene como objetivo llevar a cabo actividades de investigación en todos los campos disciplinarios que abarcan las 3 facultades de la Universidad de la Sorbona y las áreas académicas y de investigación de las entidades que integran los subsistemas de la Secretaría General, Escuelas y Facultades, de Humanidades y de la Investigación Científica, institutos y centros de la UNAM. Con este proyecto, ambas universidades fomentan el intercambio académico del más alto nivel que permita a académicos sobresalientes de ambas instituciones realizar estancias cortas de investigación para desarrollar proyectos concretos, formular proyectos académicos inter y multidisciplinarios de manera conjunta, así como organizar y coordinar actividades académicas en ambas universidades, tales como conferencias magistrales, congresos, coloquios especializados e interdisciplinarios, cursos, ciclos de conferencias, seminarios, diplomados e investigaciones en las áreas y temas afines a la cátedra. También tiene como propósito publicar y difundir los resultados de los trabajos realizados, así como del material que se genere en las diversas actividades. Entre 2023 y 2024, 5 académicos de tiempo completo de nuestra universidad realizaron estancias cortas de investigación en Francia para desarrollar proyectos conjuntos con académicos pares de la Universidad de la Sorbona. En marzo de 2025 se publicó la convocatoria para la realización de estancias que tendrán lugar en la segunda parte de este año. Acompáñenos a conocer a las académicas y los académicos que han ocupado esta cátedra, los proyectos que realizan en diferentes campos de la investigación científica, de las humanidades y de las ciencias sociales,
así como la relevancia que tienen los lazos académicos entre la Universidad de la Sorbona y la UNAM. Es para mí un honor presentarles al doctor Carlos Pereda, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Él ha producido muchísimos libros que han sido traducidos al inglés y al francés también, y nos hace el favor de venir a platicarnos sobre la experiencia que tuvo en su viaje a Francia. Entonces tengo para usted dos preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que fue a hacer a Francia? Y la segunda es, ¿por qué considera usted que la internacionalización es importante para la creación del conocimiento? Bueno, respecto a la primera pregunta, continué con un proyecto que tenía ya trabajando en el instituto, que era sobre filosofía de los desplazamientos forzados. Y en Francia me invitaron en 2 ocasiones a presentar trabajos míos. Uno fue en un simposio que se desarrolló en París 8, que es una, digamos, instancia de la Sorbonne, y en ese espacio, aunque tenía mi francés un poco oxidado, pude presentar el trabajo en francés. Y tuve un excelente comentarista, el profesor Julien Rabechou, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Lille, que de alguna manera me abrió los horizontes y me introdujo una bibliografía francesa sobre problemas de el exilio y la inmigración que yo no conocía. Así que fue, además, obviamente escuché las otras intervenciones en el Congreso, que duró 4 días y que fue un lugar muy amable, de intercambios constantes, y que de alguna manera fuimos suficientemente amables todos para hablar lentamente el francés y podernos entender. Esta fue una primera intervención que tuve. La segunda intervención fue en la Casa de Francia, que ahora tiene la embajada francesa, y que ahí presenté una traducción de mi libro Los aprendizajes del exilio. Fue una manera interesante para mí de encontrarme con el público francés y de hacerle un poco de propaganda a la traducción de mi libro. Como usted sabe, como buena directora del Centro de Tucson, es difícil que los libros traducidos, sobre todo de un filósofo, tengan alguna repercusión en el extranjero. Pero además de eso, obviamente, hablé con muchos profesores que me encontré en ambos acontecimientos. Entre otros, quiero resaltar la magnífica introducción y comentario a mi libro que hizo una profesora de la Sorbonne, Florence Olivier, que luego fue publicado el comentario en Le Monde. Con respecto a la segunda pregunta que usted me ha hecho, es una pregunta muy abarcadora, pero de alguna manera todos pensamos, y creo que desde
la antigüedad se piensa que el conocimiento, si es válido, tiene que tener validez universal. Incluso los conocimientos más particulares, de alguna manera uno piensa que el respaldo a cualquier saber es su universalidad. Es decir, si usted es una eminente física de nuestra casa de estudios y por lo tanto sabe que si usted hace un experimento y ese experimento no se puede repetir en ninguna parte del mundo, o hay que explicar por qué no se puede repetir, o hay que repetirlo. Y hay que saber que las evidencias son siempre evidencias universales, que no hay evidencia, que no puede haber por ejemplo, una vacuna o un dato físico o químico que sea válido para usted, pero no para mí. Si es un dato científico, tiene que de alguna manera resistir la prueba de la universalización. Y si no se resiste esa prueba, es porque hay algún problema que uno tiene que explicar el por qué no se resiste. Por lo tanto, todo conocimiento, todo saber es universal y de alguna manera creo que los viajes del presente, ya en la antigüedad, Platón nada menos viajaba a Egipto para enterarse de qué estaban haciendo los egipcios. Uno ahora, cuando trata de viajar, también vuelve no solo con las maletas llenas de libros, sino con la cabeza llena de conocimientos. Bueno, qué bonito final. Muchísimas gracias. Y ahora los invitamos a ver una cápsula que hemos preparado para ustedes. Bueno, yo trabajo en cosas de origen de la vida y ahora reconocemos que un ácido nucleico que se llama RNA precedió al DNA como material genético en las células primitivas. Y resulta que el RNA es muy famoso porque todos recordamos que es el componente genético de virus como el del SIDA, el de la polio y el del SARS. Entonces nos surgió la pregunta de cómo crecen los genomas, cómo crece el material genético de los virus de RNA y usarlo como modelo de cómo pudieron haber crecido el material genético en la Tierra primitiva. Y se nos ocurrió hacer un estudio comparativo de los tamaños de genomas usando un método que habíamos desarrollado en el laboratorio aquí en la UNAM, que consistía en fijarnos no tanto en las secuencias de las proteínas, sino en la estructura terciaria. Eso fue muy exitoso. Trabajamos en el asunto con el equipo mexicano, con el equipo de la doctora Morel y con una colega mexicana muy talentosa que está en Londres, y fue un estudio largo, complicado, muy completo, y ahora ya está en revisión en una revista internacional que se llama precisamente Virus Evolution. Y la idea es combinar estudios muy, muy básicos con cosas de interés biomédico, como pueda ser un virus que causó la epidemia brutal de COVID, que todo es parecido. Bueno, refuerza una vez más mi idea de la importancia de la UNAM como la institución de cultura, de investigación, de difusión más importante que tiene el país, y que todas esas actividades se ven reforzadas con una visión muy abierta hacia el mundo. Esa es una tradición muy importante en todas las universidades, y en la UNAM yo creo que es admirable que tengamos una serie de convenios con instituciones académicas de todo el mundo, que le permiten no solo a los investigadores, no solo a los profesores, sino también a los estudiantes viajar.
yo me encontré con varios estudiantes mexicanos que están haciendo doctorados o postdoctorados en Francia, y la identificación es automática. Todos ellos, yo mismo, nos encontramos muy bien en Francia porque la cultura científica y la cultura general es extraordinariamente parecida. Hay que recordar que los mexicanos tuvimos desde finales del siglo XIX una tradición de afrancesamiento intelectual muy sólida. Entonces la comunicación fue muy fácil, y para mí es un ejemplo más de esa generosidad que tiene la UNAM como institución con sus miembros, que nos permite además interaccionar con gentes de otras universidades igualmente buenas, en este caso la Sorbona. Me da mucho gusto presentar a nuestros siguientes invitados, el doctor Ronan Lulagadec, investigador del Instituto de Química de la UNAM, y el doctor Rodrigo Díaz Maldonado, representante de la UNAM en Francia. Doctor Lulagadec, le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué fue lo que hizo en Francia en su estancia? ¿Y por qué considera usted que la internacionalización es importante para la construcción del conocimiento? Ok, muchas gracias, doctora. Y creo, para contestar su primera pregunta, hay que contextualizar un poquito lo que hacemos. Nosotros aquí en el Instituto de Química hacemos compuestos derivados de metales, como el hierro, el rutenio, el osmio, para evaluar su actividad anticancerosa. Y trabajamos con biólogos para ver su actividad biológica, para determinar los mecanismos de acción. Pero nosotros no podemos hacer todo aquí en el instituto, los biólogos no pueden hacer todo esto, y entonces por eso surgió la idea de ir a trabajar con la doctora Michelle Salma en la Sorbona, porque ellos tienen herramientas, han desarrollado métodos para determinar dónde un medicamento puede acumularse en una célula y en qué forma llega el compuesto. Porque nosotros como químicos sabemos qué hacemos, sabemos qué ponemos, pero no se sabe lo que llega a la célula y cómo actúa. Entonces la idea de esa colaboración con la doctora Salma era determinar dónde se acumulan los compuestos. Obviamente en un mes no se pudo hacer todo, pero ya sentamos las bases para desarrollar ese proyecto. Y otra cosa también que hice fue ver en la Sorbona, que no conocía, qué herramientas tienen, qué grupos de investigación tienen, y ya se empezó a desarrollar nuevas colaboraciones que no eran previstas desde un principio, ¿no? Y otra cosa importante, yo creo que se hizo, fue dar a conocer lo que nosotros hacemos en la UNAM, en el Instituto de Química en particular, ¿no? Porque yo me he dado cuenta, yo viajo bastante a Francia y a otros países, la gente no sabe, ve México como un lugar lejano y no sabe qué nivel de ciencia se puede hacer, ¿no? Entonces he dado muchas pláticas allá, tanto para alumnos de doctorado en química, también para investigadores, seminarios. También fui que no es París, pero fui a Dijon, a la Universidad de Bourgogne, también dar una plática para que la gente se dé cuenta de lo que se puede hacer y también las posibilidades de colaboraciones, ¿no? Entonces, más o menos lo que se hizo. También se llevé algunas muestras para caracterización con herramientas que no tenemos aquí. Por ejemplo, resonancia paramagnética electrónica de ultra baja temperatura, que aquí no hay. Y creo que ya sentamos las bases para ya futuras colaboraciones, ¿no? Hace poco estuve en París, hablé con la doctora Salma, estamos viendo para mandar un alumno de doctorado en tutela, entonces va bien. Y también otra cosa importante que hice allá fue hablar con el doctor Rodrigo aquí, que es el responsable, como lo mencionó, responsable de la UNAM en París, y tuvimos discusiones muy interesantes sobre el futuro de colaboraciones, sobre también posibilidades de financiamiento, porque la ciencia cuesta. Y entonces tuvimos discusiones bastante fructíferas, y también con gente de la
internacionalización en la Sorbona. Entonces, para eso voy a su segunda pregunta. Para mí es fundamental la internacionalización. Es fundamental que nosotros como investigadores, bueno, hablo más de ciencias duras, pero también Rodrigo es historiador, antes tuvimos a un filósofo, creo que es fundamental esas interacciones entre diferentes laboratorios, entre diferentes países. Por ejemplo, yo mando a todos mis alumnos de doctorado, todos van a hacer una estancia afuera, que sea en Francia, que sea en Estados Unidos, Alemania, y para ellos es fundamental. Regresan diciendo, pero finalmente ya me di cuenta que México no es malo. México tiene un nivel de ciencia a la par de esos otros países. Y para ellos también desarrollarse en otro idioma es fundamental. Y nosotros como investigadores también esas interacciones son muy, muy importantes porque cada quien puede aportar su conocimiento, su cultura. Y yo creo que eso sí es algo que hay que seguir fomentando. ¿Ya? Pues muchísimas gracias. El trabajo que se hace entre la UNAM y cualquier otro país no se hace solo. Y afortunadamente tenemos en París al doctor Díaz Maldonado, que es la vinculación entre la Sorbona, no solo la Sorbona, en realidad él es la vinculación entre todo Francia y algunos otros países con la UNAM. Entonces, doctor, le quiero preguntar, ¿por qué considera usted que la internacionalización es importante para la construcción del conocimiento? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y, bueno, como lo acaba de dejar clarísimo el ejemplo de Ronan, el intercambio de conocimiento, de herramientas, de saberes, de perspectivas de trabajo, pues solo puede enriquecer el conocimiento y la ciencia, ayudar a encontrar soluciones a los problemas que tenemos en la actualidad, es absolutamente fundamental. Y no solo para la investigación, sino también para la perspectiva vital de los estudiantes y de las personas que participan en estos proyectos. Este es un ejemplo, pero en Francia, y no solo con la Sorbona, llevamos muchos otros proyectos, le damos seguimiento a todo tipo de temáticas, desde la historia, lo sé más directamente, pero hasta la química, la fisiología molecular, la alimentación, la filosofía, todas las disciplinas que se cultivan en nuestra universidad, estamos buscando que tengan un correlato en el ámbito francófono y europeo en general, y eso no puede más que enriquecernos. Es realmente fundamental tener la internacionalización, entre otras cosas porque en un mundo globalizado y complejo, las soluciones a los problemas tienen que ser igualmente globales y complejas, y no se pueden hacer desde un solo lado. Tenemos que colaborar, y esto es pues justamente el trabajo que buscamos fomentar desde la parte de internacionalización de nuestra universidad, y para eso tenemos nuestras representaciones en el extranjero, para ayudar a encontrar los proyectos, generar los vínculos y después ayudar a que estas cosas fructifiquen y sigan avanzando. Somos una especie de consulados de la ciencia, aunque no necesariamente personalmente tengamos que ver con los proyectos, pero nuestro trabajo facilita los intercambios. Siempre cuando hablamos de internacionalización, hay que tener en cuenta que estamos hablando de colaboraciones entre ecosistemas distintos, a veces con lenguas distintas, con estructuras jurídicas distintas. Y por eso es fundamental tener herramientas que nos permitan ponernos de acuerdo y colaborar. Pues muchísimas gracias, muy interesante. Ahora vamos a una pausa. Muchas gracias. Bueno, en el 2024, gracias al apoyo de la Cátedra de Excelencia UNAM Sorbonne Université, pues fue posible darle continuidad, en realidad, a esfuerzos de colaboración internacional que veníamos realizando ya
entre la UNAM y Sorbonne Université desde el 2016. Y mi estancia en Sorbonne coincide, en realidad fue buscada en una coyuntura muy, muy favorable, muy particular, que fue la creación en el 2024 de la Iniciativa Alimentación, una red internacional pluridisciplinaria para el estudio de la alimentación. Entonces, pues la oportunidad que tuve de estar allí para el lanzamiento de esta red fue muy valiosa porque pudimos comprobar que los ejes temáticos principales de esta red pues son comunes para nosotros, investigadores de diferentes facultades e institutos de la UNAM y con Francia, ¿no? Temas que van desde el estudio de las culturas alimentarias y su patrimonio, el tema de las crisis medioambientales y por supuesto de salud pública, un tema prioritario tanto para nosotros en la UNAM como para nuestros colegas pares franceses, el tema de la alimentación y su evolución desde la prehistoria hasta la actualidad, vista a partir de perspectivas, por ejemplo, de la migración, ¿no? De desplazamientos, es decir, temas de una larga duración, ¿no? Que cubren diversas temporalidades y, por supuesto, con la idea de desarrollarlas tanto en el espacio europeo como aquí en nuestros centros en la universidad, ¿no? En la UNAM. Bueno, este tipo de experiencias de intercambio, de colaboración, demuestran claramente, fehacientemente, con hechos, con productos concretos, la relevancia y la utilidad de estos acercamientos internacionales. En primer lugar, porque nos permite atender problemáticas que quizá están ya dentro de nuestras agendas de investigación, dentro de nuestros programas de docencia, pero darles una perspectiva global, comparativa, que es muy importante en estas épocas actuales, sobre todo en el caso, bueno, aquí hablo del tema muy específico en el que nosotros estamos trabajando, que es el de las crisis alimentarias, que tocan aspectos globales, ¿no? Cambio climático, crisis de salud, obesidad, enfermedades relacionadas con problemas de alimentación, problemas, insisto, de migración, pobreza, vulnerabilidad, inseguridad alimentaria. Entonces, bueno, la posibilidad, ¿no? De darle esta perspectiva global a nuestras agendas de investigación y docencia es muy importante. La otra es porque estamos conscientes que tenemos pues una gran demanda para la divulgación, ¿no? De nuestros conocimientos. En el caso de la alimentación es enorme, recibimos cada año muchísimas aplicaciones de estudiantes que quieren ingresar a posgrados de nuestras universidades para estudiar temas alimentarios, ¿no? Creamos muchos seminarios, publicaciones de corte, de divulgación, y creemos que también es nuestro deber dar a conocer lo que está sucediendo y lo que se está debatiendo en otros espacios, ¿no? Y por último, porque si nos interesa en realidad, en tanto científicos, ¿no? En el área de humanidades, evaluar, acompañar, anticipar cambios, transformaciones sociales, en este caso, que tiene que ver con los sistemas alimentarios globales, pues es necesario unir esfuerzos, unir ideas, unir perspectivas, proyectos, iniciativas. Por ejemplo, con esta cátedra pudimos aprender mutuamente de estrategias de docencia educativas, por ejemplo, cómo llevar a cabo, cómo transmitir conocimientos, y eso, bueno, es valiosísimo lo que podamos regresar. Y hablo de ambas partes, porque creo que también para la contraparte de la Sorbonne es muy importante conocer lo que se está haciendo en la UNAM. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros. Les recuerdo que su opinión es sumamente importante. Pueden ustedes ver los datos de contacto en la pantalla y por favor digan lo que piensan de estas entrevistas o hagan preguntas si necesitan más información. Y a continuación vamos a presentarles una entrevista con la doctora Margarita Rosado, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien realizó sus estudios de posgrado en Francia.
paralelamente realicé mis estudios de maestría y doctorado en la Universidad de París Sorbonne. Y yo quisiera decir que esta universidad es una universidad de mucho prestigio, donde pues se desarrollan las ciencias, las humanidades, la medicina y muchas otras disciplinas de una manera muy detallada, y muchos premios Nobel que han salido de ser profesores en la Sorbonne, comenzando por Marie Curie, que fue premio Nobel de Física y de Química también. Entonces, es una universidad realmente que vale la pena conocer, ¿no? Y lo importante es que sigue uno teniendo colaboración con los investigadores y los profesores de esta universidad, ¿no? El ambiente académico en Francia es muy amigable para desarrollar estas colaboraciones, y por lo tanto yo invito a los académicos universitarios, a investigadores, profesores y técnicos académicos, a que pues aprovechen esta oportunidad de la Cátedra Sorbonne UNAM en sus diferentes modalidades para ciencias básicas, para humanidades y para las facultades y escuelas. En la parte astronómica, pues hay astrónomos muy renombrados que están ahí en la Sorbonne, y entonces asociados fundamentalmente a los observatorios, al Observatorio de París y al Observatorio de Meudon, pero que forman parte del profesorado de la Sorbonne. Desarrollé varios proyectos. Tuve un proyecto inicial de estudio de la emisión pulsada de las estrellas de neutrones llamados pulsares, que fue un estudio teórico, y posteriormente ya hice mi tesis de doctorado de Estado. En ese entonces todavía había el doctorado de Estado, ahora ya se uniformizó y es el PhD normal, pero sobre burbujas y remanentes de supernova en galaxias, en nuestra galaxia, y en galaxias cercanas como son las nubes de Magallanes. Entonces tuve un gran apoyo de la gente de la Sorbonne y también del Observatorio de Marsella y de la Universidad de Aix-Marseille. Para nosotros los astrónomos tiene la gran facilidad de telescopios, acceso a los telescopios más grandes del mundo, como son los que están en el Observatorio Europeo Austral en Chile, que son telescopios de diámetros de 10 metros y luego que hacen interferometría óptica. Entonces eso es sumamente importante. Y también la parte de la Agencia Espacial Europea, que también permite el acceso a satélites de astronomía, ¿no? Entonces es muy importante. Eso luego no lo tenemos más restringido nosotros, y puede ayudar mucho el uso de los telescopios de ESO. El prestigio de la Sorbona en la cultura mexicana a partir del principio de la segunda mitad del siglo XX era muy fuerte. Teníamos gentes que estuvieron en Francia y que fueron muy importantes en la formación de las ciencias sociales, particularmente de la sociología.
Entre ellos el doctor Pablo González Casanova, que estuvo en Francia, que estudió sociología histórica, por llamarla de alguna manera. Don Pablo regresa a la UNAM. Don Pablo es parte de un entorno cultural muy importante en América Latina. Su padre era un gran lingüista, amigo de Jorge Luis Borges y del Grupo Sur, y su entorno cultural fue muy importante para él, pero también para la universidad. Él es en primer lugar director de la Facultad de Ciencias Políticas, que en ese momento era Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, y modernizan los planes de estudio, y modernizan los planes, y después llega a ser director del Instituto de Investigaciones Sociales. Y yo entré como subbecario a los 18 años. Vivir en París, en mi caso, me trastocó totalmente. Es el momento de la historia. A mí me tocó el Gran París, culturalmente hablando. La apertura de la cultura me impactó. Me impactó porque Francia tiene esta tradición y tiene además la concepción de ser el centro de la cultura en ese momento. En ese momento, la Sorbonne y la cultura francesa fueron la salida para muchos jóvenes y que buscaban la justicia, pero la justicia, buscaban explicar la injusticia y proponer la justicia. Había que argumentar racionalmente por qué la injusticia puede ser costosísima para la sociedad, por qué la pobreza extrema hace de las sociedades con un sustrato de violencia que puede ser muy grave para la sociedad misma. Entonces, eso fue muy importante para mí en mi formación, porque moralmente uno puede tener los elementos para calificar, pero si uno pasó por la Sorbona y por París, uno tiene la obligación moral de ser racional y de explicar racionalmente las causas de la justicia. Me da mucho gusto presentarles ahora al maestro Edgar Adán Jiménez Díaz. Él es otra de nuestros académicos que estuvo en Francia. Estamos nuevamente con el doctor Díaz Maldonado y a mí me parece muy interesante que Edgar nos dé su opinión. Así es que Edgar, él trabaja en la Facultad de Ciencias, es técnico académico, hizo una estancia en Francia y te quisiera preguntar, ¿qué fuiste a hacer a Francia? Bueno, antes que nada, gracias, doctora, por la invitación y platicarles que en el laboratorio en el que trabajo es el Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas, en el cual nos hemos especializado en la microfabricación de dispositivos para utilizarlos en áreas como la biología, y estos dispositivos tienen la característica que son en miniatura, lo cual ofrece muchas ventajas comparados a los experimentos convencionales que se hacen a gran escala. Por otro lado, en el laboratorio con la doctora Tatiana Fiordelicio, que es la jefa de este laboratorio, nos especializamos en estudiar unas células que se llaman los pericitos. Son unas células que se encuentran en toda la microvasculatura de todos los órganos. Entonces, en Francia, con el doctor Mathieu Hautefeuille,
tenemos una estrecha colaboración desde hace años. Él estuvo antes allí trabajando y realizamos este proyecto de investigación que consta en la estandarización de un cultivo para generar vasculatura o microvasculatura, que nos permitiera realizar la microvascularización dentro de este chip para utilizarlos en sistemas como los organoides, que son un sistema que nos permite hacer, por ejemplo, medicina personalizada y tiene muchas ventajas, ¿no? En realidad, la microvasculatura está presente, como sabemos, en todos los órganos, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hacer investigación, es importante que tengamos este sistema microvascular funcional, porque si no lo tenemos, entonces el órgano que estamos estudiando pues no funciona. Hoy en día está en tendencia de realizar estudios en órganos en un chip, y con esto nos permite controlar de manera muy precisa lo que estamos metiendo o lo que estamos haciendo dentro de este organoide, ¿no? Entonces, básicamente lo que fui a hacer en Francia fue plantear este problema, y sobre todo algo muy importante es que nosotros tenemos la parte técnica y el conocimiento en ciertas células, pero por ejemplo en el laboratorio, que es el laboratorio de desarrollo biológico, con el doctor Mathieu, tienen otra perspectiva diferente, ¿no? Entender cómo las diferentes fuerzas mecánicas a esa escala nos involucran para crear pues, una microvasculatura funcional. Entonces, como entender las dos perspectivas es muy provechoso para poder realizar algo que sea realmente funcional y aplicable a todas las áreas de investigación. Pues muy interesante, porque además nos has mostrado que todo es muy multidisciplinario. Tú eres originalmente físico y hablaste ya de ingeniería, hablaste de biología, hablaste de medicina. Muy interesante. Y entonces ahora te voy a preguntar, ¿por qué consideras que la internacionalización es importante para la construcción del conocimiento? Bueno, primero quisiera hacer un comentario de la primera, que sí, en realidad la visión que se tiene del Laboratorio Nacional es que sea transdisciplinario, ¿no? Entonces tenemos que entender procesos como los procesos biológicos para que a partir de lo que nosotros sabemos que es la microfabricación, poder abordarlos y poder darle una solución realmente viable. En la otra pregunta, con respecto a la otra pregunta, creo que lo más fructífero es el intercambio de conocimiento y las perspectivas que se tienen en cuanto al abordo de un problema, ¿no? Es un mismo problema, pero allá se aborda de manera distinta, acá lo abordamos de manera completamente distinta, y entender estas diferentes perspectivas nos ayuda a darle una mejor fluidez, ¿no? A que se desarrollen proyectos que lleguen a algo que realmente es útil a la sociedad. Respecto a la internacionalización, creo que lo más fructífero ha sido el intercambio de conocimiento, porque en el laboratorio en el que fui, pues tienen una perspectiva completamente distinta que en abordar un mismo problema, y mientras que acá abordamos el problema desde otra perspectiva. Entonces, conocer cómo es que abordan el problema es fundamental para darle una mayor viabilidad a nuestros proyectos. Otra de las cosas que también considero importante es el intercambio cultural, sin lugar a duda. El conocer investigadores que provienen de distintas partes del mundo también te ayuda a tener una visión mucho más amplia de lo que sucede afuera, ¿no? Porque en realidad muchas veces nos encontramos en nuestro laboratorio y creemos que tenemos la respuesta, pero hay muchas maneras de abordar un mismo problema, y tal vez pueda ser una de esas maneras la que a nosotros nos esté de cierta manera impidiendo llegar a un buen fin, ¿no? Entonces, creo que esas son las consideraciones más importantes. Bueno, Edgar, me parece evidente por tu respuesta que es muy importante la internacionalización en términos científicos, pero ahora mencionaste algo de los términos humanos, del conocimiento de personas y de la experiencia de estar literalmente fuera del país. ¿Podrías decirnos algo más de esto? Sí. Sobre todo yo creo que justo esto, ¿no? Porque culturalmente es lo que nos deja o nos hace ver un problema. Entonces, al irte y conocer nuevas perspectivas, haces que como persona también crezcas tanto en conocimiento como empatía, ¿no? Hacia los otros. Entonces creo que es una buena oportunidad el conocer a más gente para crecer como investigador, ¿no? También.
También quisiera comentar, como lo mencionaba el doctor Ronan, que en el extranjero los investigadores mexicanos estamos relativamente bien posicionados, ¿no? Tenemos una formación muy sólida y sobre todo los que conozco desde mi experiencia de la Universidad Nacional, tenemos una formación muy sólida que nos permite desarrollarnos en cualquier ámbito, ¿no? Incluso nos comentaba en algún momento un doctor que él preferiría tener estudiantes mexicanos porque sabe que trabajamos, ¿no? Entonces creo que el haber salido a Francia a conocer unas nuevas perspectivas, opiniones, te abre también la mente, ¿no? De saber en qué punto estás tú parado como investigador, ¿no? Para poder seguir trabajando. Pues muchísimas gracias, Edgar, por compartir esta experiencia y bueno, pues mucho éxito. Gracias por la invitación. Yo les doy las gracias a los dos por haber estado aquí y continuamos ahora con una entrevista. La importancia de estos vínculos académicos, en particular para lo que es lo mío, la Facultad de Letras, Humanidades, Artes, es seguir profundizando vínculos que tenemos entre esta universidad de la Sorbonne y la UNAM, que son vínculos de investigación muy antiguos y además de relaciones amistosas. Me parece que la ventaja de este programa, a la diferencia de otros, es que es un programa que parte de la base. No es un programa que nos ha venido plasmado desde la cumbre del poder académico universitario, como nos suele ocurrir muy a menudo. Y eso es bueno porque, al fin y al cabo, son nuestras comunidades, nuestros compañeros, nuestros alumnos, los que están pendientes de que sigamos desarrollando estas relaciones con publicaciones comunes, congresos que tenemos, jornada de estudios. La primera ventaja ha sido acercar las dos universidades, porque a mí me parece evidente que tenemos que tejer relaciones con este mundo americano que es México, Brasil, Argentina, y hay apetito de esta comunidad para el intercambio intelectual y para relaciones con universidades como la vuestra, que tenéis una manera de observar, de trabajar, de reflexionar, de plantear aquellas problemáticas que tenemos en común, pero que nosotros tenemos un sistema de pensamiento distinto. Pero yo creo que ahora tenemos que pasar a otra fase, que es ampliar el radio de personas que podrían quedar interesadas. Y vamos bien, a pesar de lo que parezca, yo creo que vamos bien, porque la nueva etapa es que las relaciones no sean sencillamente interpersonales, pero que ya vayamos construyendo títulos de máster, doble maestría. Es complicado, pero me alegra mucho pensar que dentro de poco vamos a firmar el primer convenio de máster de doble titulación. Ya por fin lo vamos a firmar sí o sí en junio, entre el Departamento acá de Estudios Hispánicos y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y luego en la próxima etapa debe ser cotutelas de tesis doctorales, porque ya las relaciones académicas interpersonales están presentes y hay que pasar a una nueva dinámica. La confianza la tenemos. Luego necesitamos gente voluntaria para poner mano a la obra. Y hay que movilizarnos para seguir haciéndolo porque es importante. La vinculación que hace la universidad con otras instituciones de educación superior es fundamental para el cumplimiento de su misión. Y hay algunas instituciones que por razones históricas han sido pues una referencia repetida para
miembros de la comunidad universitaria en la UNAM a través de estancias, proyectos, años sabáticos, obtención de grados. Y la Sorbona es un caso así, es emblemática la institución en Francia. La colaboración del personal académico de la UNAM con instituciones francesas y en particular con la Sorbona tiene décadas y en todas las disciplinas. Entonces, esta iniciativa de la cátedra tiene por objetivo reforzar, relanzar y fortalecer las colaboraciones de México con Francia y en particular de la UNAM con la Sorbona a través de estancias dirigidas en proyectos particulares en ambos sentidos, de colegas que van de México, de la UNAM a la Sorbona y de la Sorbona a la UNAM. Es importante mencionar que la cátedra y la búsqueda de estos intercambios no está restringido de ninguna manera a una disciplina o a un área o a una serie de temas, ¿no? Es la búsqueda de la colaboración en investigación y generación de conocimiento e información de personal en absolutamente todas las áreas. Está abierta en todos nuestros institutos y centros de ciencias sociales y humanidades, de investigación científica, de facultades y escuelas. Y creo que eso sí es un punto importante. Hay que buscar en todas las áreas para tener información, documentos, proyectos que nos puedan ayudar a resolver problemas de todo tipo. La Sorbona tiene un papel muy importante en Francia en la formación de recursos humanos a todos los niveles y particularmente en especialidades, posgrados, en todas las áreas. Hay colegas de la universidad y de la Sorbona que han colaborado en letras, en astronomía, en ciencias biomédicas, en ingeniería de materiales para la salud. Y esto, si lo fomentamos a través de las colaboraciones que involucren siempre a estudiantes de posgrado, no solo va a permitir la innovación que realiza gente joven, ¿no?, que está con ideas frescas y con la innovación por delante, sino que sienta las bases para colaboraciones futuras, porque quienes van a hacer el trabajo dentro de 10, 20 y 30 años pues son los que hoy lo están estudiando, ¿no? Entonces sí es muy importante y el papel que juega tanto la UNAM como la Sorbona en sus posgrados y en involucrar a estudiantes en estos proyectos pues es fundamental. Entonces a mí me da mucho gusto que las personas que han estado en estos intercambios son gente que está activa en la investigación y activa en la formación de recursos humanos especializados. Además, la colaboración con la Sorbona se inscribe en el marco de que ellos nos hospedan a través de la oficina del Centro de Estudios Mexicanos que tenemos en Francia, en París, está ahí en la Sorbona. Nosotros albergamos una oficina del IRD Sorbonne Université en la UNAM, en la Coordinación de Relaciones de Asuntos Internacionales. Entonces también está este marco de cooperación más amplio. Creo que la perspectiva futuro es buena, hay voluntad, ya ha habido voluntad de las dos partes de seguir colaborando y de ampliar los ámbitos de colaboración a otras disciplinas, a otras instituciones y al ámbito más general socialmente de la cooperación franco-mexicana. Para terminar, le voy a pedir al doctor Díaz Maldonado que nos platique un poco cómo funciona UNAM Francia. Pues mira, te agradezco mucho la pregunta y voy a responder muy brevemente. Bueno, como el resto de las sedes del UNAM en el extranjero, nuestra misión es la de fomentar la internacionalización y, obviamente, difundir la cultura mexicana y las actividades de nuestra universidad. Y en nuestro caso, pues somos una oficina de vinculación, más bien pequeña, pero que tenemos una gran actividad buscando justamente vincular a los investigadores, profesores y estudiantes de Francia con sus pares mexicanos, con la idea de justamente lograr proyectos de colaboración, la creación de maestrías conjuntas,
doctorados en cotutela o proyectos mucho más grandes, de distintas iniciativas, y tratar de que estas cosas funcionen. Nosotros no creamos las iniciativas, siempre surgen a propuesta de la comunidad de la UNAM y de nuestros colegas en Francia. Entonces, nuestra misión es simplemente, se dice fácil, pero no lo es, poner estos grupos en contacto y garantizar que las cuestiones administrativas funcionen para que estas colaboraciones sean exitosas. Obviamente en niveles de complejidad creciente. Empezamos con seminarios, contactos, conferencias, y los vamos desarrollando hasta alcanzar pues ya posgrados conjuntos. Entonces ese es nuestro trabajo y nuestro funcionamiento, dicho de manera muy, muy breve. Pues muchísimas gracias. Te doy las gracias por haber asistido. Le doy las gracias a todos los que participaron el día de hoy. Le doy las gracias a todo el público que nos acompañó hasta el final. Y no me queda más que invitarlos al próximo programa con la Cátedra Joaquim Xirau. Gracias.